Buenas tardes, en este ejemplo vamos a explicar el ejemplo 5.2 que viene en la página 99 del libro de Calimayor sobre el tema de estabilidad de vehículos en curvas. Vamos a leer el problema y vamos a explicar de qué trata. Dice, para un tramo de carretera proyectado con una velocidad de 80 km por hora, se ha establecido que de acuerdo con las condiciones presentes, una sobreelevación máxima de valor 10% o 0.010. En dicho tramo y según alineamientos horizontales, una de las curvas circulares presenta un radio de 300 metros. Para esta curva se desea conocer la sobreelevación necesaria y su grado de curvatura correspondiente. Para resolver este problema es necesario establecer los radios de las curvas de este proyecto de carretera. Son controlados por el radio mínimo para la velocidad de 80 km por hora, cuyo valor es... Bueno, ya en este segundo párrafo ya más bien está tratando sobre la resolución del problema. El primer párrafo es el que contiene los datos que vamos a ocupar y vamos a explicar de esta manera. Aquí se provee un dibujo sobre la situación. Tenemos una velocidad de proyecto de 80 km por hora. Así que según la tabla 5.10, para 80 km por hora tenemos un coeficiente de fricción lateral o transversal de 0.14. Entonces vamos a poner aquí que el coeficiente de fricción lateral es 0.14. Y bueno, como se leyó en el segundo párrafo, vamos a ocupar la ecuación 5.9, donde tenemos que calcular un radio mínimo. Si tenemos la velocidad de proyecto de 80 km por hora y una sobreelevación máxima ya especificada de 10%, 0.10, tenemos que sustituir el valor del coeficiente de fricción transversal que está anclado con la velocidad de proyecto de 80 km por hora, que en este caso es 0.14. Resolviendo nos da un radio mínimo a ocupar de 209.97 metros. Pero ese es el mínimo que deberíamos tener, pero recuerden que el real, el que dice el problema, es que la curva tiene 300 metros. Quiere decir que sí tiene por lo menos el radio mínimo. Entonces sí cumple en esa parte. Si tiene por lo menos el radio mínimo, quiere decir que no está ocupando la sobreelevación máxima del 10%. Entonces, ¿qué sobreelevación le corresponde si no está ocupando la sobreelevación máxima? Y no la está ocupando porque el radio de la curva no es el radio mínimo, sino que es una mayor. Entonces, para esto vamos a ocupar, aquí ocupa este ejemplo, empieza aplicando el método la SCT. Tenemos dos variantes, si tenemos los radios o si tenemos los grados de curvatura. En este caso, como ya calculamos el radio mínimo y tenemos el radio real de la curva, que son 300 metros, también tenemos la sobreelevación máxima especificada para esa curva, o cuál es la máxima que deberíamos ocupar como tope. Bueno, tenemos estos tres datos. Entonces, ¿qué pasa? Sustituimos los datos que ya tenemos, radio mínimo que lo calculamos, el radio real de la curva que ya habíamos dicho en un video anterior que es el valor de R mayúscula, y 0.10 que es la sobreelevación máxima especificada. Quiere decir que la sobreelevación que realmente deberíamos estar ocupando es 0.07 o 7%, que por supuesto es menor que el mínimo, que es 10% o 0.1. Entonces sí está cumpliendo. El radio también cumple porque es mayor que el mínimo. Estamos viendo que aquí es 300, es mayor que 209.97 metros. Bueno, ese en el caso de el método de la SCT. Lo que hace el Calimayor a continuación es ocupar el método de la AASHTO. No lo dice propiamente así, solamente dice el grado de curvatura correspondiente a un arco de 1 metro, que de acuerdo a la ecuación 5.7, la ecuación 5.7, recuerden que es este que tenemos acá. Tenemos que escoger un arco de cualquier valor, en este caso A valdrá 1. Si hacemos las sustituciones, si A vale 1, obtenemos los valores que aquí tenemos. Noten que esta fórmula que está acá es la misma que acá. Entonces, A minúsculo valdrá 1 ahora. Y el valor constante que ya sabemos, 3.1416 y más decimales, ¿no? R es el valor real de la curva. Entonces, al sustituir y ponerlos en grados, minutos y segundos, obtenemos este valor. Ok. Del método de la SCT, perdón, de la AASHTO, método de la AASHTO, ya tenemos la sobreelevación máxima que nos especifica el problema, que es 0.10. Tenemos cuánto vale el valor de G1, que en este caso A toma el valor de 1. Pero si A ya dijimos que va a valer 1, entonces tenemos que calcular el valor de G1 max
o G1 máximo, porque recuerden que A, tanto en este que vemos aquí, en esta parte de la fórmula, como acá, tiene que valer lo mismo. Ya calculamos G1, vamos a calcular G1 max. Entonces, el valor de G1 max se obtiene cuando ocupamos el radio mínimo, ¿sí? Entonces, si ocupamos el radio mínimo, estamos ocupando sobre elevación máxima y grado de curvatura máximo, pero en ese caso, como el grado de curvatura es para un arco de 1 metro, entonces ocupamos la misma fórmula que ocupamos en el paso anterior, la 5.7. Simplemente que A vale 1 nuevamente, pero para obtener el grado de curvatura máximo para un arco de 1 metro, el radio tiene que ser el mínimo para que el grado de curvatura sea máximo. Entonces, sustituyendo el valor de radio mínimo que ya habíamos encontrado, obtenemos este valor de grado de curvatura 1 máximo, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos tanto este valor como este, que es el mismo, obviamente, G1, y la sobreelevación máxima, que es 10%, que ya lo habíamos visto, que es un dato. Entonces, sustituyendo los valores en la fórmula de la AASHTO, que es esta que está aquí, la 5.13, simplemente vaciamos los valores. Ya dijimos 10%, lo que encontramos como G1 max, y el valor de G1. Aquí tenemos un valor cuadrático que forma parte de la fórmula, y obtenemos un valor de 0.9. Dice, obsérvese que esta sobreelevación es mayor en 2% la calculada con el primer procedimiento, o sea, con el procedimiento del método de la AASHTO, que recuerden que era el 7%. Vamos a regresar al anterior. Noten, ¿dónde está? Aquí. Este es el método de la AASHTO. Aquí obtuvimos un 7% o 0.07. Y aquí obtenemos un 0.09 para el método el de Estados Unidos, el método de la AASHTO. Y el otro, el 0.7, recuerden, es el método de la SST, el método mexicano. Entonces, no se espera que sean los mismos resultados, puesto que son fórmulas distintas. Nada más recuerden, ambos métodos están calculando lo mismo, el valor de la sobreelevación S, simplemente que está ocupando ecuaciones distintas. Entonces, no se espera que se obtenga exactamente el mismo resultado. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos.